Oiga, en otros temas, ya hoy, ahora sí terminaron las vacaciones navideñas. Alrededor de 25 millones de estudiantes de educación básica en este miércoles vuelven a las aulas y bueno, pues después de un merecido descanso de las fiestas decembrinas, para darnos detalles de cómo se está viviendo este regreso a la escuela en este ciclo del 2020, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Víctor Diego. Él se encuentra en las calles de la Ciudad de México y nos cuenta cómo se está viviendo. Víctor, muy buenos días. Adelante con tu reporte. Así es, Alejandra, como bien comentas, muy buenos días hasta allá, hasta el estudio con todos ustedes. Informarte que nos encontramos a las afueras de la Escuela Primaria 5 de Mayo en la alcaldía Venustiano Carranza, donde hace unos instantes nos encontrábamos con filas y filas de padres de familias con sus niños. Platicamos con algunos de ellos y eso fue lo que nos dijeron. ¿Desde qué hora se levantaron, Pues desde las 6 para estar listos. ¿Te costó mucho trabajo levantarte, Nomi? Sí. ¿Ya te estabas preparando de días antes o fue improvisado todo? No, improvisado todo. Todo preparado porque, bueno, nosotros teníamos la idea de que era el regreso ayer, pero fue hoy, entonces ya lo teníamos desde el día anterior. Ojalá y los niños tomen como ellos el regreso a clases porque estaban muy emocionados de regresar. ¿Te costó mucho trabajo levantarte? Sí, Sí, poquito, mucho. mucho. A las 6:30, como siempre, sí. ¿Te costó mucho trabajo levantarte? No, ¿No? no. ¿Todo bien? Sí. Nuevamente a la rutina de siempre, ¿verdad? Las clases. No, hay que acostarlos unos días antes, temprano, para que se acostumbren nuevamente. Solamente para comentarte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 1.700.000 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria regresan a clases después de este periodo vacacional. Regresamos contigo, es la información que te tengo.